Misterio de fe. Católico. Esto es lo que creemos. Esto es lo que celebramos. Y esto es lo que vivimos. Misterio de fe. Comenzamos. Permítanme gritarlo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa Misterio de Fe, y que a través de esta programación entren en sus hogares, en sus trabajos, oficinas, en sus carros, o a través de sus portales móviles, celulares, tablets. Entren la bendición, la santificación, la liberación y la sanación de cada uno de ustedes, de sus familias y de todo lo que les pertenece, que a través de este programa entren la bendición y la santificación en cada uno de ustedes y de los lugares donde trabajan y habitan. Yo soy el Padre Jorge, misionero de Jesús y de María. Les saludo y doy gracias a Dios porque me permite nuevamente compartir con ustedes en este espacio y donde estamos aprendiendo sobre la Lectio Divina. La Lectio Divina, que no es otra cosa más que la lectura creyente de la palabra de Dios bajo la acción del Espíritu Santo para encontrarnos con Dios y dejarnos transformar por Él. Pasos. Primer paso, invocación al Espíritu Santo. Segundo, lectura de la palabra. Tercero, meditación. Luego oración. Luego contemplación y luego compromiso. Y estamos en el primer paso, en el último momento de este primer paso. Los pasos del primer paso sería fe y apertura, pureza de corazón, desprendimiento y docilidad, espíritu de oración, conversión continua y comunión con la iglesia. Estamos ya en el último, que es la comunión con la iglesia. Y estamos entonces compartiendo pues lectura del Catecismo de la Iglesia Católica en la tercera parte. Estamos en el artículo 9, estamos en la primera parte, que es la profesión de fe, pero en la segunda sección, y estábamos en el capítulo tercero, donde hablamos de creo en el Espíritu Santo, haciendo alusión al artículo de la comunión con los santos, o la comunión de los santos. Entonces, el artículo 9 que dice, creo en la Santa Iglesia Católica. Párrafo 5, la comunión de los santos. Y hemos visto el 946, 947 y 48. Y empezamos el número 1 romano, la comunión de los bienes espirituales. ¿Y qué era lo que hemos visto? 949, 950 y el 51. Y vamos a empezar en 952. Vamos a leer del 49 al 51, nada más como repaso, y retomar, el 51 lo vimos, pero que vamos a retomar un poquito más en este sentido. Dice, la comunidad primitiva de Jerusalén, los discípulos acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. Hechos 2:42. La comunión en la fe. Dice, la fe de los fieles es la fe de la iglesia recibida de los apóstoles. Tesoro de vida que se enriquece cuando se comparte. Entre más compartimos, pues más nos enriquecemos. Yo decía que a raíz de que empezamos la programación, hace ya 16 años, yo empecé con temas para tratar de compartir con ustedes, y entre más comparto la fe, pues más he aprendido. Y decía, ese es el ejemplo de los catequistas. Entre más comparten su fe, más aprenden de ella. Número 950. La comunión de los sacramentos. El fruto de todos los sacramentos pertenece a todos, porque los sacramentos y sobre todo el bautismo, que es como la puerta por la que los hombres entran en la iglesia, son otros tantos vínculos sagrados que unen a todos y los ligan a Jesucristo. Y hablamos de la rueda de bicicleta con los rayos que se centran en la parte central y nos une a Cristo. Y los sacramentos es esa unión o comunión que tenemos. Dice, los padres indican
en el símbolo que debe entenderse que la comunión de los santos es la comunión de los sacramentos, porque creemos, celebramos y vivimos lo mismo. El nombre de comunión puede aplicarse a todos los sacramentos, puesto que todos ellos nos unen a Dios. Pero este nombre es más propio de la Eucaristía que de cualquier otro, porque ella es la que lleva esta comunión a la culminación, que es la forma más hermosa de poder vivir esa comunión, porque en el sacramento del bautismo, o por ejemplo de la confirmación, aunque ahí hay más conciencia, pues no hay esa comunión en cuanto a mi actitud, en cuanto a mi deseo. Cuando me confieso y cuando comulgo, estoy haciendo a un lado todo aquello que me aleja de la comunión con Dios, todo aquello que no me permite estar en unión con Dios y que me lleva a pues esa vida de pecado. Y es la forma en donde me estoy uniendo también, obviamente, a la divina voluntad, y estoy recibiendo no solamente en el sentido la gracia santificante que se recibe en cada uno de los sacramentos, pero lo estoy recibiendo a Él literalmente. Me lo estoy comiendo, me estoy comiendo el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad. ¿Para qué? En lugar de que, ya ven que cuando uno se come algo, lo absorbe y se convierte en ti, ¿no? Te comes un pedazo de carne, la carne es digerida, es descompuesta en su más mínima expresión. Por ejemplo, los aminoácidos ya no es carne, son puros aminoácidos que tú los absorbes y esos aminoácidos tú los utilizas en tu cuerpo. Entonces esos aminoácidos se convierten en ti, ya no es carne, sino que es. Y aquí la comunión es al revés, es nosotros, aunque no lo comemos, lo asimilamos, pero espiritualmente la idea es que nosotros nos convirtamos en esa mínima expresión que podemos tener, y es precisamente la humildad, en la renuncia a mi humana voluntad para ser absorbidos, ser incorporados a la iglesia. ¿Sí? Sí se entiende la diferencia, ¿no? Una cosa es cuando tú comes algo y tú lo absorbes y lo haces tuyo, a cuando yo comulgo, aunque yo me lo estoy comiendo, al final de cuentas es que mi humana voluntad se exprese en su mínima parte, que es dejo de lo que quiero para hacer lo que Dios quiere. Y entonces es cuando yo me incorporo al cuerpo místico, que es la iglesia y que es la comunión de los santos. Vivir en la unión con todos los santos. Dice, el nombre de comunión, ya, pero este nombre es más propio de la Eucaristía que de cualquier otro, porque ella es la que lleva esta comunión a su culminación. Habíamos terminado el número 151, lo retomo, un pequeño comentario y continuamos. Dice, la comunión de los carismas. En la comunión de la iglesia, el Espíritu Santo reparte gracias especiales entre los fieles para la edificación, o sea, para la construcción. ¿Qué sucede cuando vamos a hablar de cualquier situación donde una persona obtiene un carisma? Y en lugar de utilizarlo para crecer o para construir, que es lo que se refiere la edificación, edificar quiere decir hacer un edificio, pero más bien es construir. Edificación de la iglesia, la fortaleza, la estabilidad y el crecimiento de nuestra iglesia. Pero ¿qué pasa si lo hacemos para nuestro propio fin? Pues nos convertimos en egoístas. Es el famoso capillismo, ¿no? En donde pues yo, primero mi capilla antes que la parroquia, o primero mi grupo antes que eso, o para que se entienda un poquito mejor, en una familia donde el niño, pues primero yo, mi hermano no me importa. Entonces, espérate, pues como que no funciona así. O que diga el papá, bueno, primero yo como y así no tomen ustedes, pues allá. O la mamá, si dices, no se está edificando una familia, no se está construyendo en una estabilidad. Y el pecado o la descomunión que exista hace que ese edificio se venga abajo. Por eso el problema de las disfunciones familiares lo que hace es pierden la cohesión. Y al perder la cohesión, todo se viene abajo. ¿Qué es lo que sucede con una familia donde todo está centrado en la madre, pero no hay la comunión con los hijos? Se muere la madre y se viene todo para abajo. No me gusta mucho
hablar ni poner como ejemplo nada de lo que yo vivo, pero sí lo que vivió mi mamá, por ejemplo, mi abuela, que fue una mujer que tuvo 13 hijos, murieron 3, y ahorita ya quedan muy pocos, pero ayer compartía con mi mamá, la llevé al médico, la llevé a varias partes, y íbamos platicando, y una de las cosas que ella decía es de que todos ellos, los 10, eran muy unidos. Y a la fecha, los que quedan vivos se procuran, se ayudan, se visitan, están al pendiente lo uno del otro, porque hay una comunión. Se edificó, se construyó de una manera en donde, claro, no faltaba tal vez alguna oveja negra, pero aún así se procuraba, se ayudaba. Y los que todavía están vivos, que ya algunos están más para allá que para acá, y siendo mi mamá la más grande, pues no está tan fregada. Pero sí es interesante ver esa comunión. Se edificó, mi abuela supo edificar en ellos esa unión. Eso es lo que los carismas tienen que hacer en la iglesia. Si yo soy sacerdote, es por gracia de Dios, para servir en una comunidad, y la comunidad sirve en una diócesis, y no podemos ser independientes, decir, pues yo hago mi parte, porque somos iglesia y tenemos que construir, edificar para el bien de la iglesia, que es pues, los fieles, y es el bien más grande que podemos edificar, es la salvación de un alma. Eso es fundamental. Y por eso dice, la comunión de los carismas, en la comunión de la iglesia el Espíritu Santo reparte gracias especiales entre los fieles para la edificación de la iglesia. Y nos manda el documento de la Lumen Gentium número 12. Pues bien, a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común, no para provecho individual. ¿Sí? Y nos habíamos quedado con la lectura de 1 Corintios 12, 7. Déjenme nada más ver qué es esto. Vamos a ver, 1 Corintios 12, 7. ¿Qué es lo que encontramos? Hechos de los Apóstoles, Romanos 12, 7. Pero vamos a ponerlo desde el 12:1 que habíamos hablado, ¿no? Los dones espirituales o carismas. Y la nota al pie de página en el 12 dice, los capítulos 12 y 14 tratan del buen uso de los dones del Espíritu. Carismas, que es un don, que es un carisma, es un don del Espíritu para edificar, para construir, para el servicio de la iglesia, para el bienestar de la iglesia. Y la iglesia, cuando hay personas que atacan a la iglesia, dices, hey, te estás atacando a ti mismo. Es como si la mano empezara a golpear la cabeza. Pues si tú dañas la cabeza, la mano se va a ver afectada. ¿Por qué? Porque todos estamos unidos. Claro, el problema aquí es que no se entiende el daño espiritual que se hace. Pero decimos entonces, el carisma es el don, ¿sí?, del Espíritu Santo. Y dice, tratan del buen uso de los dones del Espíritu, carismas, concedidos a la comunidad como testimonio visible. O sea, testimonio visible de la presencia del Espíritu. Pero cuando la persona que tiene un carisma lo hace solamente para bien de él, ese instrumento de Dios no va a ser un instrumento de unión, sino de odio, de coraje. ¿Por qué? Porque yo tengo este carisma y lo utilizo solamente para mí. Y en lugar de ponerlo al servicio de los demás. Es necesario, entonces dice, y para poner remedio a la situación anormal de una joven comunidad cuya fe no había transformado aún la mentalidad impregnada del paganismo. Los corintios
sienten la tentación de dar más valor a los dones espectaculares y de hacer uso de ellos en una atmósfera anárquica a imitación de ciertas ceremonias paganas. Pablo reacciona precisando que han sido dados para el bien de la comunidad, por lo que no deben ocasionar rivalidad. Es que yo tengo este don, es que yo soy Juan Camaney, es que a mí esto. Y pues en lugar de servir, pues y empezamos a generar la envidia de los demás. Y esto es triste, ¿no? Porque nos damos cuenta cuánto hace falta la humildad en todo aquello que Dios concede en nuestras vidas. Dice, Pablo reacciona precisando que han sido dados para el bien de la comunidad, por lo que no deben ocasionar rivalidades. Luego demuestra que la caridad supera a todos ellos, capítulo 3. Finalmente explica que su jerarquía se establece según la contribución a la edificación de la comunidad, capítulo 14. O sea, por eso me gusta usar esta Biblia, porque viene unas explicaciones que nos ayudan a entender. Bueno, dicho lo cual, esto, ¿de dónde lo saqué? Dice, los dones espirituales o carismas. En la Biblia de Jerusalén tiene ese título, y a un ladito del título tiene un asterisco. Ese asterisco es lo que leí, la nota al pie de página. Ahora me voy a los versículos. Dice, en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que estéis, Sí, estamos bien. No quiero que estéis en la ignorancia. ¿Y se acuerdan cuál es el mal más grande que aqueja a la humanidad, según San Juan Pablo II? La ignorancia. Sí, sabéis que cuando erais gentiles, os dejabais arrastrar ciegamente hacia los ídolos mudos. Por eso os hago saber que nadie, movido por el Espíritu de Dios, puede decir maldito sea Jesús. Y nadie puede decir Jesús es Señor, sino movido por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Que una de las cosas que a veces en algunas personas perturbadas por Satanás no pueden decir Jesús es mi Señor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no está actuando en ellos el Espíritu de Dios. Y Satanás pues, nunca va a decir Jesús es mi Señor. Es un elemento. Ahora, vamos al versículo 4. Tiene la pericopa que dice, diversidad y unidad de los carismas. Hay diversidad de carismas, pero un mismo espíritu. Como hay diferentes órganos, pero una sola alma, una sola mente, un solo corazón. La mente, el alma y el corazón tienen que cuidar todos los órganos. Si hay que sacrificar uno, se va a sacrificar el menos importante, lo que predicamos el domingo, ¿no? Acerca de esta cuestión de tomar decisiones, que es lo prioritario. El cuerpo no se pone a pensar, el cuerpo simplemente actúa en la necesidad de proteger los órganos vitales. Y imagínate, te estás desangrando, pero te estás poniendo pálido, tú le mandas, no, que no se me vaya el color porque no quiero verme mal, pues te vas a morir más rápido. Gracias a Dios no tomamos nosotros esas decisiones, sino es el cuerpo en su programación genética, programado para proteger la vida en su máxima expresión. Y es lo mismo, los órganos pues tienen que tener una función. Si el corazón se pone a decir yo valgo más y no hace caso y no atiende, pues va a matar. El cerebro lo mismo, el hígado lo mismo, todo es una unidad. Dice, hay diversidad de carismas, pero un mismo espíritu, diversidad de ministerios, pero un mismo Señor. Primero habla de lo que yo recibo. El carisma es un don. El ministerio es cómo voy a aplicar el carisma. Entonces, esto es importante entenderlo, porque la diversidad hace que tengamos que buscar la unidad, la diversidad de dones o de carismas, pero un mismo espíritu, ¿sí? Quiere decir que yo puedo ser manos, o yo puedo ser boca, yo puedo ser ojos, pero los ojos solos no funcionan, ni la mano sola no funciona, tiene que funcionar con todo el cuerpo. Si yo tengo un don, si yo tengo un carisma, es para que yo pueda funcionar con los otros carismas
de otros miembros de mi familia o de una comunidad o de una parroquia o de la iglesia para el funcionamiento de toda la iglesia. Dice, entonces primero es diversidad de carismas pero un mismo espíritu. Tengo lo que yo recibo de Dios. Diversidad de ministerios, o sea, el ministerar, déjenme buscárselos aquí, ministerio, nos va a ayudar a entender qué es esta palabra, porque diversidad de ministerios nos ayuda. Dice, la palabra ministerio viene del latín ministerium y significa servicio. Entonces, el carisma es lo que recibo, pero se tiene que convertir en servicio, ministerio. Si yo tengo el don de predicación, pues tengo que poner en este ministerio de predicación, el don de entender la palabra. Si yo tengo el don de cantar, pues lo voy a poner al servicio de. Pero ahora se alaba tanto los dones y se ensalza tanto que lo utilizamos para nuestra gloria. O sea, tantas personas que tienen una voz privilegiada y lo utilizan para cantar canciones de desamor, de odio, de despecho, de lujuria, incluso de hacia Satanás, ¿no? Hacia toda esa situación. Tristemente no han entendido que eso viene de Dios, es un don. Y hay unos que se pueden desarrollar el ejercicio, la práctica para poder aprender a cantar o aprender a tocar o aprender a conocer la palabra de Dios. Por ejemplo, hay personas que estudian la Biblia, se vuelven biblistas, exégetas, pero es a través del estudio y se desarrolla esta habilidad para el servicio de la iglesia. Ustedes tienen un don, tienen el don de tener una familia, ser miembros de una familia, el don de ser padres, el don de ser hijos, el don de ser hermanos, pero que se tiene que poner al servicio de la iglesia. O sea, la iglesia familiar es la familia, la célula de la iglesia son las familias. Bueno, dice entonces, el carisma es el que recibo, el ministerio es como pongo en servicio, al servicio de la iglesia, este carisma. Es lo que llamamos en la vida religiosa la espiritualidad, ¿sí? Y el carisma. La espiritualidad es yo viendo a Jesús, lo imito. Jesús pobre, misioneros de la caridad. Jesús maestro, los de Bosco, San Juan Bosco. Jesús predicador, los dominicos. Jesús predicador y adorador, nosotros. Es la espiritualidad. Me relaciono con Dios, con Jesucristo, en un aspecto lo veo, y el carisma es cómo lo pongo en práctica. Cómo pongo en práctica esa espiritualidad que me lleva al servicio de los demás. Entonces, diversidad de carismas. Nuestro carisma es la predicación. O sea, el carisma es lo que recibo de Dios, pero lo pongo en práctica. Lo pongo en práctica, y cuando lo pongo en práctica se le llama ministerio, servicio. Dice, pero un mismo Señor. O sea, yo tengo este ministerio, yo tengo este carisma que pongo al servicio, pero bajo la autoridad de un solo Señor. Por eso la iglesia no es democracia. La iglesia es jerárquica. Aquí no se vale, vamos a votar a ver qué es lo que pensamos. No, la iglesia es jerárquica. Y está el Papa, están los obispos. ¿Cuándo puedo no hacer caso? Cuando vaya en contra de mi fe, cuando vaya en contra de mi salvación, cuando vaya en contra de la moral. O sea, de los principios que me está marcando la iglesia o la tradición de 2000 años o la misma palabra de Dios, donde me están obligando a hacer algo que es contrario. No tengo por qué hacerlo. Pero de ahí en fuera, la obediencia, porque es un solo Señor. Y dice, diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios que obra en todos. O sea, carisma, ministerio y acción. ¿Sí? El carisma es el don que yo recibo de Dios, el ministerio, lo que voy a hacer, o cómo poner al servicio de los demás, y la actuación, o sea, ya es el hecho. ¿Para qué hago las cosas? ¿Qué es lo que yo he tratado de explicar? La adoración. ¿Qué es la adoración? Es el acto de hacer lo que hago
para gloria de Dios. ¿Se acuerdan cómo nos relacionamos con Dios? Conocerlo, amarlo, adorarlo, servirlo y glorificarlo. Y dice Pablo, diversidad de actuaciones, o sea, tú vas a pintar, tú vas a cantar, tú vas a barrer, tú vas a predicar, tú vas a atender enfermos, tú vas a atender a niños, pero un mismo Dios que obra todo en todos. ¿Sí? Es Dios quien obra en nosotros, o sea, lo hago por Dios, para Dios y en Dios, o sea, por Cristo, con Él y en Él. Todo sea por Dios, todo sea en Dios, todo sea con Dios y todo sea para Dios. Y aquí hay un asterisco. En la palabra dice, Dios que obra todo en todos. Entonces nos vamos al asterisco, a la nota al pie de página de 12:6. Dice, nótese la presentación trinitaria del pensamiento. ¿Sí? Aquí, ¿a qué se refieren? En el primero está hablando del Espíritu Santo, recibió de don de Dios. En el servicio, ministerio, está hablando de un solo Señor que es Jesucristo. Y en la actuación está hablando de un solo Dios, Padre. O sea, que es trinitario. Espíritu Santo, el Señor Jesucristo y Dios. A esto se está refiriendo a la nota al pie de página. No tiene que ver mucho con lo que estamos viendo, pero es una nota que nos ayuda a entender. Luego vamos al versículo 7. A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. ¿Cómo voy a servir yo a los demás con los dones que se me han dado? Y obviamente esto solamente se logra para todos nosotros entender que es necesario, todo lo que yo tengo tiene que ser para la construcción del bien de la iglesia. Estaba buscando esta palabra, y dice así, entonces a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. Entonces, en conclusión, lo que yo tengo es para el provecho de los demás. Lo que yo tengo y lo que yo realizo tendría que ser manifestación, mostración. Manifestarse es mostrarse, exponerse o decir, es esto. Déjenme, no me salió. Manifestar proviene del latín manifestare, compuesto de manus, mano, y verbo festare, fiesta, es decir, hacer fiesta con las manos. ¿Sí? Pero de alguna manera es una manifestación, significa manifiesto también, y especialmente mani es mano o con la mano, pero habla que descartar toda relación del segundo elemento festus. Bueno, no viene. Es mostrar, la manifestación es una mostración. ¿Qué es lo que haces con la mano? Estás mostrando un estado, ¿no? De alegría, de enojo, de peligro. Estás manifestando, mostrando, expresando algo. Entonces, cuando hablamos que a cada cual se le otorga la manifestación, o sea, lo que Dios quiere que tú muestres a los demás, pero que sea guiado por el Espíritu Santo. Y es precisamente esta manifestación lo que estamos hablando de el Espíritu Santo, de los dones, la comunión de los santos. Todos nos ponemos en la unión, todos nos ponemos en un solo objetivo para vivir esa comunión. Dice, porque a uno se le da por el Espíritu de palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro de fe, el mismo Espíritu, a otro carisma de curaciones, en el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversidad de lenguas, a otro don de interpretarlas. Pero todas estas cosas las obra un mismo y único Espíritu. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? Que lo que yo tengo no es mío, es una manifestación del Espíritu. Como la sangre que le llega al dedo no es del dedo, pero lo hace mantenerse unido a un cuerpo.
Si yo corto la sangre o el dedo dijera, pues ya no quiero, o sea, yo aparte, yo me quedo con esta sangre y ya no más. Pues es como cuando te estrangulas el dedo y pues se te empieza a poner rojo, luego morado y luego se te cae. Ese es el problema con las personas que no se dan cuenta de pertenecer a la iglesia. La comunión. Es una realidad que va a descubrir la necesidad del hombre de tomar conciencia de que todo lo que tenemos, todo lo que hacemos, todo lo que somos, es una manifestación, ¿sí?, del Espíritu. Ahora, ¿quién decide eso? ¿Quién decide eso? El Espíritu. O sea, es el Espíritu, de acuerdo a su voluntad, lo dice al final. Dice, pero todas estas cosas las obra un mismo y único Espíritu, distribuyéndolas a cada uno en particular según su voluntad. A unos les dio la capacidad de aprender un área, por ejemplo, voy a poner el ejemplo del ingeniero Roberto, que trabaja con nosotros, tiene esa capacidad de haber estudiado, de haber aprendido computación y toda esta cuestión electrónica, y es el que pone su servicio a la iglesia en la ayuda para que sea llevado el evangelio. Otros, por ejemplo, los que tienen el don de ser papás, es precisamente ese don de tener hijos, pero que son manifestaciones del Espíritu para llevarlos hacia Dios. El que sabe cantar, el que sabe, todos tenemos dones recibidos y dones que vamos adquiriendo, pero todos tienen que ser manifestación del Espíritu. Cuando ya no hay una manifestación del Espíritu, ese don, ese carisma que se te dio, se convierte en cáncer, se convierte en una expresión de egoísmo, una expresión de muerte, una expresión de falta de Dios, de no estar en la unión con Dios. Muy bien, hasta aquí sería ya este número 951. Acá está. Regresamos entonces. Vuelvo a leer el 951 y para dar inicio al 952. ¿Qué nos dice el 951? La comunión de los carismas. Ya entendimos. Carisma es un don del Espíritu Santo que se va a manifestar en un servicio porque hay un solo Señor y en una actuación porque hay un solo Dios verdadero. Y esto, ¿sí?, es manifestación, a cada cual se le ha otorgado una manifestación. O sea, si yo sirvo es porque es el Espíritu Santo quien me mueve. Si yo canto, es porque el Espíritu Santo me mueve. Y así cada acto que yo realizo es una manifestación del Espíritu Santo. Y es precisamente cuando vamos a ir descubriendo este elemento. Ok, luego dice, en la comunión de la iglesia, el Espíritu Santo reparte gracias especiales entre los fieles, siempre, para la edificación de la iglesia. Hay que construir una iglesia unida. Y empieza, ¿cuál es el ladrillo de este edificio? La familia. Y cuando la familia no está bien, pues la iglesia no va a estar bien. Y por eso se está atacando a la familia, se está dañando a la familia para que se daña a la iglesia, que es la obra de Dios. La familia es plan de Dios, es proyecto de Dios. Dios creó la familia y la familia se une para formar comunidades, las comunidades que van a formar una parroquia. Y esta parroquia va a formar una diócesis y esta diócesis va a formar un país y luego el país, todos unidos en una sola fe y en un solo servicio, que es el servicio a Dios nuestro Señor. Pues bien, a cada uno se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. La pregunta aquí sería, lo que yo tengo, los dones que yo realizo, ¿y es para el bien común o es para mi propio bien? Y cuando descubrimos, porque vamos a ir descubriendo la necesidad
primero descubrir los dones. Lo primero que hace la gente es que yo no tengo ningún don. Es que, porque creemos, pues, menospreciamos lo que podemos hacer. Nos comparamos con aquellos que, incluso con los santos, que han tenido manifestaciones de visiones, locuciones, don de milagros, de los estigmas, o cosas así, ¿no? De multiplicar la comida y cosas así. Y no faltan las personas que tengan esos dones como que los exaltan demasiado, que no es para el beneficio o edificación de una iglesia. ¿Por qué? Porque los que no tienen eso se sienten inferiores, se sienten que, pues yo qué tengo, yo qué soy. Hey, si no hay caridad, y a esto es lo que le falta a aquella persona que se ensalza demasiado como diciendo, qué bonito soy, cómo me quiero, es que yo tengo este don, es que yo realizo esto. Hace que el que no tenga tal vez ese don sobrenatural o ese don espiritual muy, muy notorio, pues se menosprecia y es incapaz de descubrir que a lo mejor no tiene un don así, pero tiene otros dones que ha ido aprendiendo, otros que son propios de él, que son don de Dios, y otros que ha ido aprendiendo, pero que todos están en función del servicio, en función de la edificación. Y es por eso es un problema cuando hay alguien que tiene un don y le encanta decir yo y yo. Desgraciadamente, sí tiene ese don, pero no tiene la humildad y hace que los demás se sientan inferior a esa persona. Y esto es que a mí se me apareció, es que yo tuve esto, es que a mí se me... Y dices, wow, no estás edificando. Tú te estás poniendo como la piedra más valiosa y los otros que podrían aportar, pues no quieren hacerlo porque se sienten inferior a ti. Y esto, pues, es falta de caridad. Bueno, esto para poderlo entender, para poderlo comprender cada día mejor. Entonces, vamos ahora al número 952. ¿Qué es lo que dice? Todo lo tenían en común, ¿sí? Todo lo tenían en común. ¿A qué se refiere? Hechos 4:32, que ya lo leímos. Vamos a buscar Hechos 4:32. Ya lo habíamos analizado cuando dice la multitud de los... habíamos analizado Hechos 2:42 y ahorita 4:32, que son los dos textos clásicos de la comunidad primitiva. Yo recuerdo cuando empecé un grupo allá en Ensenada, que el padre Benzo me dijo que hiciera un grupo de jóvenes. Y bueno, ¿y con qué objetivo? O sea, ¿qué? Y me acuerdo que lo poco que sabía, que era muy poco, y todavía buscando, vi estas dos citas bíblicas. Entonces, del grupo, el objetivo era vivir esto. Hechos 2:42, Hechos 4:32. Analizamos Hechos 2:42, ¿sí? Que la comunidad primitiva acudían a las enseñanzas de los apóstoles, asiduamente a las enseñanzas, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. Ese es Hechos 2:42, que lo analizamos, si se acuerdan. Y ahorita nos está guiando el 952, dice, todo lo tenía en común, 4:32. Todavía no lo voy aquí no lo está desarrollando el catecismo, dice, todo lo que posee el verdadero cristiano debe considerarlo como un bien en común para los demás y debe estar dispuesto y ser diligente para socorrer al necesitado y la miseria del prójimo. El cristiano es un administrador de los bienes del Señor. Aquí ya está hablando de algo más concreto, que es los bienes materiales. También los bienes o los dones espirituales o los dones de por ejemplo, los médicos, por ejemplo, los maestros, por ejemplo, los que enseñan, los que tienen eso, se pone al servicio de la comunidad, claro, se tiene una retribución, y el mismo San Pablo lo va a decir, el que no trabaje, que no coma,
Se está refiriendo a la capacidad que debemos de tener nosotros de saber administrar los bienes. Veamos los bienes materiales de la tierra, del agua, todo esto que se vuelve un monopolio, se vuelven una tiranía de unos pocos, tienen todo eso y lo manejan, ¿sí? Y no permitimos que los demás se beneficien. Nos asusta, nos escandaliza ver que pocas personas tengan el poder y el control de todo. Y obviamente, pues esto, vuelvo al ejemplo de los carismas. Fíjense qué interesante ahorita esta analogía. El que tiene un carisma y sobresale demasiado y se pone como centro, hace que los demás no se den cuenta de sus dones. El que tiene una capacidad de tener estas cuestiones materiales y no las pone al servicio, pues hace que la otra persona se vuelva también egoísta. Lo poco que tengo no lo voy a dar. Y esto lo vemos, por ejemplo, digo, nos asustamos mucho de personas como estas, pero una persona como esta se formó en una familia o se deformó en una familia donde no se le enseñó a compartir, no se le enseñó la responsabilidad de dar, o porque los papás, pues es más fácil, mejor ya no batallo y yo lo hago, porque educar a un hijo es una tarea titánica. Hay unos que van a ser dóciles y otros van a ser una mula. Sí, no van a dejarse, y a veces se cae en la desesperación, se cae en la tristeza, y es que no sirve de nada todo lo que estoy haciendo, es que yo le estoy echando ganas, y mis hijos, mi esposo, mi esposa, no jalan parejo la carreta. ¿Y qué quiere decir? ¿Que estás haciendo algo mal? No, quiere decir que tienes que empeñarte, tienes que esforzarte para lograr lo mejor que se pueda. Uno quisiera ver los resultados, ok, le corrijo y ya lo va a hacer en el momento, pero no es cierto. Estás formando un carácter. Cuando un ser humano no se forma, pues obviamente va a crecer con sus instintos. Los instintos los traemos todos. La formación es como un pedazo de plastilina en donde tú le estás dando forma y de repente hace mucho calor y ya se deshace lo que hiciste. Entonces otra vez, hasta que llegue un momento en donde tenga tal consistencia que aunque venga el calor, esa plastilina, vamos a ponerlo, se vuelve cemento, y aunque venga el calor, ya no se deshace porque ya le diste forma. Pero pues empieza el proceso de la formación en el niño, le vas dando esa consistencia, y viene el calor de la adolescencia, viene el calor de la novia, viene el calor de la escuela, viene el calor de los amigos, que te deshace todo. Y muchos papás no les toca ver, sino hasta que ya los hijos son adultos y a lo mejor se mueren y no les toca ver. Pero eso que tú fuiste formando en algún momento en esa criatura, por tanta insistencia y hacerlo por amor a Dios, en esa gracia de Dios, te vas dando cuenta que sí se logra, y se logra de una manera increíble. Pero pues tenemos que ser humildes y consistentes. Pero cuando nos preocupamos, repito, no nos ocupamos en la formación de esa responsabilidad, de aprender a donar, de aprender a dar a los demás, pues ¿qué va a pasar con los niños? Cuando sean adultos, se van a volver unos acaparadores, controladores de todo y explotar a los demás, que es precisamente lo que todo mundo ve a los grandes hombres y mujeres y personas que tienen tanto, que aspiran a hacer, y entonces se empiezan a practicar desde pequeños lo que ven en los grandes, tristemente. Pero bueno, esto es, todo lo tenían en común. Aquí lo vamos a dejar, nos quedamos en el 952, lo leímos y comentamos algunas cosas, pero vamos, Dios mediante, la siguiente vez a analizar Hechos 4:32. Pero estamos en el 952, la próxima vez lo leemos y empezamos a analizarlo con todos ustedes. Que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos, y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles, y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos.
Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchísimas gracias. Continúen con nuestra programación. Recuerden, Dios es amor y te ama. Creer Celebrar y vivir tu fe es el reto de hoy. Misterio de fe.